Los paisajes que uno puede capturar en los campos son maravillosos. Todo ese espacio lleno de naturaleza en completa quietud transmite mucha paz. Sin embargo, el problema es que cualquier horror se puede ocultar en alguna parte de estos territorios. Espantapájaros. Desde hace muchos años soy un ladrón. No me da pena decirlo porque la vida y sobre todo el gobierno me han tratado muy mal. Esos malditos puercos corruptos se llevan todo nuestro dinero y nos dejan en la calle sin importarles nada. Siempre ha sido así. Pero bueno, hoy no vengo a hablarte de eso. Lo que me trae aquí es contarte una anécdota que me sucedió en mis años dorados como ladrón. Es una historia que pocos me creen. No sé si porque soy un ladrón y no confían en mí, o porque la historia les resulta tan escalofriante e increíble que quieren pensar que es mentira. Lejos, en una zona rural en Veracruz, vivía un anciano de origen español que se había venido a vivir a México por puro gusto. Era un viejillo de muchos recursos que sin problemas pudo costearse una casa aquí y compró varias hectáreas de campo. ¿Para qué? Pues nadie lo sabía. Él no vivía con ninguna otra persona. No tenía esposa, no tenía hijos, ni siquiera mascotas. Solo él y su espantapájaros. Yo lo descubrí un día que iba de camino de mi pueblo hacia otro estado para vacacionar. Vi su casa ahí en medio de un inmenso campo vacío. Me causó mucha curiosidad porque ni siquiera parecía que tuviera plantaciones de algo. Solo era tierra hasta donde la vista alcanzaba. Por un lado, mi lado curioso me hacía preguntarme quién se construiría una casa en la nada. Y mi lado más picarón me hacía preguntarme cómo podía entrar a robar esa casa que se veía tan fácil de saquear. Cuando volví de mis vacaciones me desvié para entrar en los terrenos de esta persona, que en ese momento no conocía. Llegué hasta la casa y toqué el timbre. El edificio era precioso. De inmediato se podía saber que le pertenecía a alguien de dinero, lo cual no hizo más que acrecentar mi avaricia. Salió un señor muy mayor con bastón. Con su acento tan particular me preguntó en qué podía ayudar. Siéndole sincero, le dije que solo tenía ganas de conocerlo y preguntarle por qué se había venido a vivir justo aquí. El señor de nombre Ramón, después de contarme de dónde provenía, solo me dijo que él necesitaba mucho espacio libre para su compañero. Al preguntarle de esto, me dijo que su compañero, su amigo, es el espantapájaros de afuera. Ni siquiera lo cuestioné sobre eso. Pensé que eran cosas de viejos con demencia. Después de platicar por un buen rato y analizar bien su morada para saber por dónde acceder después, me despedí y salí de ahí. En el camino a mi auto vi una figura humana parada en medio del campo. El sol en lo alto y el sombrero que él tenía puesto me impedían distinguir su rostro. Sin embargo, tenía una posición extraña, como si sus brazos estuvieran colgados horizontalmente. Cuando enfoqué el objeto, me di cuenta que no era más que el espantapájaros del que tanto me habló el viejo. Me acerqué a él para verlo con detalle. Por acá no había ese anticuado sistema para espantar animales de las cosechas, por lo que nunca había visto uno. Su ropa sucia colgaba de su estructura de madera, que no eran más que ramas gruesas clavadas en el suelo, y se mecía ligeramente con el viento. No fue ver el espantapájaros en sí lo que me sorprendió, sino que estuviera ahí, en medio de la nada, como esa casa tan increíble. Ignoré al muñeco y continué caminando a mi auto. Pero entonces, antes de abrir la puerta, sentí algo que me dejó inquieto. Miré a mi alrededor. No había nada anormal. Miré al espantapájaros, como si tuviera la corazonada de que había algo mal en esa cosa. Pero nada. Seguía ahí, quieto, meciéndose con el viento. Me subí y manejé de regreso a mi casa. En el camino analicé la situación y me di cuenta de algo que había pasado por alto en aquel momento. El espantapájaros estaba girado hacia mí,
Cambió su posición desde que lo vi, hasta que estuve a punto de subirme al coche, casi como si me hubiera seguido con la mirada. Rápido me quité esos pensamientos idiotas de la cabeza. Con el paso de los días investigué más al anciano. Quería ver qué días o en qué horario salía de su casa, pero nunca lo hacía. Al final me decidí a asaltar su hogar, aún con él adentro, sin importarme su presencia. De todos modos era solo un viejo, no podría hacerme nada. Llegó la noche en la que me había propuesto robarle. Siendo un lugar tan solitario, sería sencillo. Las luces de la casa estaban encendidas. Caminé agachado. Gracias a la oscuridad no podría verme. Continué caminando cautelosamente. Aún me faltaba para llegar. Y a lo lejos lo vi. La silueta de aquel espantapájaros tan quieto como un muerto en medio de un campo vacío. Lo ignoré y caminé. Y de nuevo tuve esa extraña sensación. Algo no andaba bien. Mi instinto me gritaba, me suplicaba que mirara al espantapájaros, y lo hice. Y fue cuando noté de algo que me revolvió el estómago. El muñeco estaba más cerca que antes. Aceleré el paso, y después de 1 minuto volví a voltear. El espantapájaros estaba más cerca. Corrí y volví a voltear, y ese maldito engendro estaba más cerca. En un pánico demencial corrí tan rápido como pude a la casa del anciano. Mientras más volteaba, más cerca lo veía. Llegó un momento en el que dejé de girar la cabeza. Ya para entonces estaba seguro que me estaba siguiendo de algún modo. Cuando llegué a la puerta toqué frenéticamente y le grité al anciano que me dejara pasar. Miraba de un lado a otro esperando ver al espantapájaros, pero lo había perdido de vista. Eso no hizo más que paniquearme más. «¡Ábrame, por favor!», le gritaba al dueño, y entonces abrió la puerta. Cuando lo hizo, me di cuenta de la tontería que había hecho. Ni siquiera tenía un pretexto para decirle por qué estaba ahí tan noche. No sé si el anciano lo intuía, pero lo único que me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara fue: «Te sugiero que corras. A mi amigo no le gusta la gente mala». Y fue con esas palabras que emprendí la huida más aterrorizada de mi vida. El regreso a mi auto fue toda una pesadilla. No quise voltear a mis espaldas. Al final logré llegar. Cuando me subí, giré la cabeza y vi al maldito muñeco ahí parado, a unos metros de mí. Arranqué y me fui a casa. A día de hoy no tengo idea de qué fue todo eso, y no te diré que dejé de andar en malos pasos a raíz de esta experiencia, pero sí que tuve mucho más cuidado a la hora de elegir a mis víctimas.